Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Alerta Congreso. En esta ocasión y como ya es costumbre, estamos con Rodolfo Reina de Observatorio Legal. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Buenas, David, y a todos los que nos siguen. ¿Qué tal? Rodolfo, ahora vamos a comentar un tema distinto a lo que solemos comentar normalmente, ¿no? Usualmente vemos temas de proyectos de ley o resoluciones legislativas. Sin embargo, ahora tiene que ver con una sentencia del TC que tiene efecto sobre la administración de personal del Congreso de la República. Lo voy a explicar brevemente para introducir el tema. El Poder Judicial acaba de ordenar la reposición de 12 trabajadores del Congreso que fueron despedidos en el año 2011 por un acuerdo de la mesa directiva que dejó sin efecto otro acuerdo del año anterior que los había incorporado como trabajadores a plazo indeterminado. Entonces, ellos han sido repuestos en sus puestos en los que trabajaban al momento de su cese, o sea, en el 2011, 12 años después. Son 12 trabajadores más que pasan a engrosar la ya abultada planilla del Congreso. El argumento del Poder Judicial ha sido una sentencia del Tribunal Constitucional del año pasado, del 2022, o sea, prácticamente de este Tribunal Constitucional, y que dice que como los trabajadores del Congreso están sujetos al régimen de la actividad privada y no forman parte de la ley del servicio civil, pues el Congreso se autoexcluyó de la misma, no se les puede aplicar la ley servir a los trabajadores del Congreso. O sea que, primero, ¿no? La ley servir lo que exige es concurso público, ¿no? Que haya meritocracia en todas las entidades del Estado. Pero como el Congreso se autoexcluyó, el TC ha ratificado que no puede aplicárseles la ley servir. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto de que están sujetos al régimen de la actividad privada, que pueden, por ejemplo, contratar servidores públicos sin concurso público, es la primera pregunta que te planteo, Rodolfo. Bueno, en principio esta sentencia del Tribunal Constitucional refuerza, digamos, la autonomía que tiene el Congreso de la República en el ámbito administrativo, económico y en el ámbito, obviamente, propio de sus funciones legislativas. Y bajo este reforzamiento o este empoderamiento de esa autonomía, ha interpretado que el Congreso tiene autonomía específicamente en la gestión del recurso humano. Y como él puede definir los lineamientos y las políticas de sus recursos humanos, puede efectivamente nombrar sin concurso público, digamos, apartándose de la regla general que se da para todas las entidades públicas. Sin embargo, es importante profundizar un poquito de los antecedentes de estas marchas y contramarchas que ha habido respecto a la incorporación o no del Congreso de la República a la ley Servir. Como ustedes saben, una de las razones fundamentales de la ley Servir fue que existía una variedad o una pluralidad de formas de vincularse con el Estado para prestar sus servicios. Había el régimen antiguo de la 276, había la 728, había el régimen CAS, órdenes de servicio, locación de servicio, etc. Había una infinidad de formas de contratar con el Estado, ¿no? Para prestar sus servicios laborales. Obviamente, ante esa pluralidad y ese desorden, aparecía la necesidad de una ley que trate de ser un régimen laboral único. Y esto es la ley Servir, donde esté basado e inspirado en la meritocracia, vale decir, inspirado en el ingreso por concurso público, la permanencia a través de evaluaciones periódicas, ¿no es cierto? Y la progresión, porque la evaluación no solamente es para ingresar, para ascender, sino también para permanecer en el puesto de trabajo, o sea, la progresión. Entonces, para poder ascender en los cargos. Entonces, ese principio meritocrático es la que se plasmó en la ley de Servir y trató de introducir una serie de derechos de carácter laboral, de ámbito económico, social, etcétera, que inclusive ha sido materia de cuestionamientos por el Tribunal Constitucional. Algunos aspectos fueron declarados inconstitucionales, especialmente relacionados con los derechos colectivos, y otros aspectos relacionados a la evaluación, al concurso público, fueron convalidados constitucionalmente. Sin embargo, el Congreso, desde que se dio la ley Servir, quiso excluirse, al igual que otros organismos autónomos como el BCR, la Superintendencia de Banca y Seguro. Entonces, se incorporó una disposición donde se excluyeron de los alcances de la ley Servir. Y en efecto, eso ocurrió. Y
Luego se planteó una acción de inconstitucionalidad contra la ley Servir, entre varios aspectos, pero uno de ellos es esa exclusión del Congreso de la República de la ley Servir. Y se emitió una sentencia en el año 2016. Y en esa sentencia se consideró que era inconstitucional. Porque si bien es cierto, puede haber eh, relaciones laborales que exijan un régimen especial que se aparten de la ley Servir, como puede ser las Fuerzas Armadas, como pueden ser las fuerzas policiales, como pueden ser la carrera magisterial, que tradicionalmente tiene un régimen laboral especial, y en fin, una serie de regímenes especiales que por la naturaleza y características como se presta el servicio, lo distingue del régimen laboral común. Sin embargo, en esa sentencia del tribunal del año 2016, se dijo con claridad que la labor que hacía los trabajadores del Congreso no ameritaban un régimen especial y por tanto deberían ser sometidos al ámbito de aplicación de la ley Servil. Y en efecto, la sentencia del tribunal declaró inconstitucional esa disposición que excluía al Congreso, a la BCR y a la SBS de las alcances de la ley Servil. Eso ocurrió en el 2016. Sin embargo, un año después, en el 2017, el Congreso no tuvo la mejor idea de sacar otra ley que los vuelva a excluir, e indicando que en el marco de la autonomía que tiene el Congreso, ellos dirigen la política de personal, ellos manejan autónomamente la gestión de personal y por tanto pueden tomar las normas que crean convenientes para esa gestión de personal. En ese marco se aprobó el Estatuto del Servicio Parlamentario, que efectivamente es un régimen laboral propio para los trabajadores que laboran en el Congreso. Este Estatuto de Servicio Parlamentario sí en efecto reconoce el concurso público para el ingreso, la evaluación de desempeño para la permanencia y obviamente el concurso público o evaluación para el ascenso. Sin embargo, este Estatuto del Servicio Parlamentario finalmente fue suspendido en su vigencia y hasta la fecha no está vigente. Entonces, en la medida que no está vigente, la forma como se vinculan los trabajadores al Congreso de la República es sin concurso público, vía decisión administrativa del Congreso. Entonces, no hay concurso público. Entonces, lo que nos está diciendo ahora esta sentencia que tú comentas, la última del año pasado, es, en principio, constatan el hecho de que efectivamente en el Congreso no hay concurso público. Entonces, como no hay concurso público, ¿cómo tú podrías exigirle concurso público para que pueda ser repuesto estos trabajadores si no existe concurso público? Entonces, ellos lo que están haciendo en la práctica es convalidar una situación que es irregular en el Congreso de la República, porque debía ser, al igual que toda la administración pública, vincularse los trabajadores al Congreso a través de un concurso público. Sin embargo, dicen, como ellos son autónomos y han establecido que no hay concurso público, por tanto, podrían reponerse en los puestos de trabajo de estos trabajadores como consecuencia de que no existe una disposición en contrario de que no puedan ingresar sin concurso público y por tanto eso es lo que ha ocurrido. E inclusive ellos sostienen, especialmente un voto en singular, algo muy interesante y que puede ser controversial y que es importante anotarlo. Habla de un concepto de meritocracia material, ¿no? ¿Cómo Dice es que esto? ¿Cómo es la meritocracia material? material, eso se sostiene. Nosotros tradicionalmente, y creo que así está entendido en toda la administración pública, la única forma de medir la meritocracia es a través del Ujú. concurso público, por excelencia. Que mide O sea, capacidades, que mide conocimientos. capacidades, récord profesional, etcétera, Ujú. etcétera. Sin embargo, en un voto singular del Tribunal Constitucional sostiene que hay también una meritocracia material, o sea que está al margen del concurso. ¿Y cómo se da esa meritocracia material? En el caso del Congreso y que puede ser extensivo a otras entidades públicas, ese criterio de interpretación de ese voto, de ese fundamento, de ese voto singular. Es que cuando una persona es contratada sucesivamente en una entidad pública, en este caso el Congreso de la República, y se le ha renovado el contrato, quiere decir que es una persona que sí tiene idoneidad para el cargo.
Y por consiguiente, no necesariamente tiene que pasar por un concurso público y por consiguiente puede pasar a una comisión de personas indeterminada, porque digamos materialmente, sin necesidad de concurso público, el empleador, en este caso el Congreso de la República, ha considerado que es una persona idónea para el cargo, que está calificada por el cargo, porque ha habido sucesivas renovaciones de contrato, conformidad de los servicios que ha realizado, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que él se llama la meritocracia material, que es Sí. parte, es cierto, no es parte del voto mayoritario, pero es un voto importante. ¿Cuál es el magistrado que habla de la meritocracia El congresista Gutiérrez material? Tixe, Ah, qué interesante. Gutiérrez Tixe. Entonces, es un tema controversial, pues de todas maneras interesante, porque al último nos plantea un cuestionamiento a lo que estábamos un poco, se ha conocido en los medios de comunicación. Se ha cuestionado que el Parlamento apruebe una ley de nombramiento automático a los docentes, Sí, aquellos que tengan más de 3 años. Y justamente una de las razones de los que están a favor de esta ley es que estos profesores han sido contratados durante muchos años y por tanto ya habrían demostrado su idoneidad y su calificación para desempeñar estos claro. O cargos. sea, sería un Ese caso de razonamiento, meritocracia material. ya, ese sería un caso de meritocracia material. O sea, Ajá. en este caso, el voto singular de este magistrado considera que debe apuntarse a una meritocracia material. ¿Por qué? Porque de alguna manera el hecho de O sea, contratar a una simplemente persona, por haber estado en la institución y haberte mantenido y no haber sido despedido, ya te da, digamos, cierto nivel y cierta seguridad de que mereces estar ahí, una meritocracia material. así es. Entonces, como ha habido en estos casos, en el caso específico respecto al pronunciamiento de la sentencia, ese trabajador ha trabajado por varios años y le han dado conformidad de servicio a su empleador, le han renovado el contrato, quiere decir que la institución lo necesita o que está acorde con los servicios que presta. Lo que sucede es que en el Parlamento, a diferencia de un organismo técnico especializado del Poder Ejecutivo, a diferencia de los ministerios, el Congreso es un foro político, es un espacio, un poder, una institución muy política. Entonces, las personas que ingresan y que logran renovarse los contratos no necesariamente son por su mérito, Ujú, sino son por la vinculación que tiene con los grupos parlamentarios que de alguna manera tienen hegemonía en el Parlamento. Esa es la verdad. Yo ujú. creo que el análisis del magistrado del tribunal resulta interesante, obviamente siempre provocador y controversial, como debe ser, porque al último las resoluciones del tribunal son materia de una sana crítica. Sin embargo, nos plantea un tema interesante, pero habría que ubicarlo en el contexto también del Congreso de la República, donde sabemos que ningún trabajador ingresa por concurso, Ujú. sino por vinculaciones político-partidarias. Y muchas veces se mantiene en el cargo durante pues, la hegemonía de determinado grupo parlamentario en un quinquenio parlamentario, ¿no es cierto? Entonces, Ajá. eso hay que tenerlo en cuenta. E inclusive, en contraste con los docentes universitarios, perdón, con los docentes de la educación básica o los profesores a los cuales muchos medios de comunicación, expertos han cuestionado ese nombramiento automático, hay que recordarles también como un contraargumento que esos profesores sí ingresan por concurso a ser contratados, no ingresan sin concurso, ingresan con concurso. Y a pesar de eso, se cuestiona, porque recuerden que los profesores contratados cada año concursan para sus plazas, Claro, claro. Ujú. ¿no? Inclusive una situación un poquito distinta a la del trabajador del Congreso. Y a pesar de eso se cuestiona, porque obviamente el concurso que se establece para el ingreso a la carrera pública magisterial tiene otras características diferentes al contratado, pero de la manera hay una evaluación, hay un concurso para poder renovar cada año cada contrato. Aunque ha habido siempre situaciones de excepción que se han renovado automáticamente, pero en la mayoría de casos son sometidos a concurso y compiten por unas plazas de contrato. Sin embargo, en el caso del Congreso es totalmente distinto. Entonces yo creo que ahí hay que entender eso. Entonces yo me parece que esta sentencia, como tú muy bien has dicho, está dando pie a que, digamos, la informalidad, como viene trabajando o administrando los recursos humanos del Congreso, se convalide con nombramientos. Aquí la- los, los, los responsables no son los trabajadores, ¿no? Porque los trabajadores no son responsables de la forma como se los contrata. Claro.
Quien tiene responsabilidad es la administración, y lamentable la administración en el Congreso de la República recae sobre los políticos, que es la mesa directiva, que establece que es la gran responsable de la administración del Congreso. Y Por que eso además, yo, y que además muchas veces contrata personal. La mesa directiva es quien contrata, nombra, y ya se ha mencionado muchas veces que normalmente lo que sucede es que es una suerte de agencia de empleos de sus propios partidos. Contratan personal que proviene de los partidos de los miembros de la mesa directiva, por ejemplo. claro, inclusive ya hemos dicho anteriormente, y lo he sostenido también ante otros medios, hay un problema de origen en cada administración de la mesa directiva. Es que se distribuyen como compartimientos los diferentes dependencias del Congreso. A la primera presidencia le toca determinadas oficinas del Congreso, a la segunda tan, cuáles, a la tercera otras, Una y repartija, total. una repartija de compartimientos administrativos del Congreso que al último se traducen en influencia para contratar personas vinculadas a su grupo político, ¿no es cierto? Hoy, por ejemplo, no es extraño ver que tengamos a excongresistas trabajando en el Congreso, a dirigentes partidarios de los grupos parlamentarios en el Congreso, contratados en el Congreso. Tenemos a destacados excongresistas, hoy dirigentes del partido, dirigiendo oficinas en el Congreso. Ujú. En el Que desde mi Fujimorismo hay punto varios, de, por ejemplo, ¿no? no solamente el fujimorismo, de otros Ujú. grupos políticos también, porque no hay que sesgar ahí nuestra crítica, porque creo que todos los grupos parlamentarios representados en el Parlamento han hecho esa mala práctica en la gestión de personal, hacer Ujú. un reparto de compartimientos o de puestos de trabajo en el Congreso, y eso también nos llama la atención en lo siguiente. Nosotros sabemos que ahora nuestra clase política es rentada porque tiene un subsidio directo del Estado. Todos los partidos políticos representados en el Congreso reciben 78 millones de soles al año, en Financiamiento este, público. Ujú. así es, de financiamiento público. Y ahora, por una serie de modificaciones que lo han dado los propios congresistas, se puede utilizar para pagar planilla. Hoy podemos tener dirigentes políticos rentados. Hoy podemos tener dirigentes políticos rentados. Entonces, porque se les puede pagar un sueldo. Adicionalmente a eso, tienen la franja electoral, ¿no es cierto? Que también es financiada con recursos del Estado. Y en tercer lugar, una cosa que todavía no está transparentada, pero está encubierta, es que ahora el Parlamento también es una forma de financiamiento a los partidos políticos, porque Ujú. tenemos a excongresistas, ex dirigentes de los partidos políticos trabajando en el Congreso, ¿no es cierto? Entonces yo creo que todo este tema, en líneas generales, el Tribunal Constitucional con esta sentencia lo que está es un poco si bien reforzando la autonomía que debe tener el Congreso y que es indiscutible, porque el poder legislativo, a diferencia de otros poderes del Estado o instituciones o organismos constitucionales autónomos, organismos públicos, tiene una función que no tienen los demás, que es la función de control político. Y eso exige una autonomía reforzada que le permita hacer su labor con tranquilidad y sin presiones del gobierno. Sin embargo, esa autonomía mal llevada, como por ejemplo, o sea, el hecho que te das autónomo no significa que no tengas la gestión de tu recurso humano no Claro. sea en función a la meritocracia. Ujú. Nosotros, vale preguntarnos ahora que están de moda los rankings de universidades, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y creo que nos enorgullece ir avanzando poquito a poco, al menos, porque hay varias universidades peruanas que aparecen entre las mejores de América Latina y están ya en el ranking internacional, obviamente en desventaja con otras también vecinos del continente, pero sin embargo veo que cada año hay una mejora, ¿no? En la ubicación de algunas universidades peruanas, y eso es digno de orgullo. En segundo lugar, es respecto a eso, ¿cuántos de los altos funcionarios del Congreso provienen de las 10 mejores universidades del país? Nos hemos puesto Buena a pensar pregunta. cuántos de los oficiales mayores que hemos tenido provienen de las 10 mejores universidades del Perú. ¿Cuánto de la alta dirección provienen de las 10 mejores universidades del Perú? ¿No es cierto? Yo creo que eso es motivo de reflexión. Y la única forma que nos permita garantizar que los mejores vayan al Poder Legislativo y pueda el Poder Legislativo ser una entidad top
dentro del aparato del Estado donde tengamos a los mejores profesionales es sencillamente a través del concurso público, Ujú. no necesariamente por la meritocracia material a la que alude el magistrado que en su fundamento de voto ha sostenido. Claro que es un elemento que debemos tomar en cuenta, no hay que descartarlo de plano, pero creo que el instrumento más idóneo y el que más se puede acercar a lograr captar a los mejores para el poder legislativo es a través de un concurso público inspirado en la meritocracia. No hay otra solución, ¿no es Ujú. cierto? Y ahora, nosotros tenemos actualmente en el Congreso más de 3.800 trabajadores en promedio, de los cuales 1.404 son de confianza, o sea, dependen exclusivamente de la decisión del parlamentario. Entonces, yo creo que lo que debe hacer ahora, porque estamos en un proceso de incremento constante del número de personal del Congreso, que en algún momento va a ser insoportable financieramente, inclusive hasta físicamente, de repente ya no van a entrar ni siquiera en las instalaciones del Congreso, van a terminar despachando en la Plaza Bolívar. Y por eso de repente están construyendo más edificios. Entonces, lo que yo creo es que, como ocurre en toda administración moderna, debe haber una evaluación de desempeño. Ujú. Y es cierto, es muy controversial, ha sido muy discutido, ¿no? Pero ha sido convalidado constitucionalmente por el tribunal en varias normas que establecen la evaluación de personal, evaluación de desempeño para permanecer en el cargo. ¿Quién nos garantiza que los trabajadores que están en el Congreso y en general en la administración pública tienen las capacidades para permanecer en el cargo? Claro, no hay Entonces, otra yo manera de creo, garantizar entonces, meritocracia. tienes que evaluar su desempeño, Ujú. ¿no es cierto? Eso de alguna manera se está exigiendo ahora a los directores de colegios, que les evalúan cada cierto periodo su desempeño para permanecer en el cargo de directores. Eso que ya está establecido en una serie de normas que se dieron desde la época del doctor Alan García y que han sido convalidadas constitucionalmente, debe comenzarse a implementar y de repente de manera inmediata en el Congreso, porque hay una sobrepoblación laboral que tiene que merecer cuál se necesita, un proceso de racionalización de personal. Eso antes de estar preocupándonos en incrementar los bonos, ¿no? Las bonificaciones, etcétera, deberíamos, yo estoy de acuerdo, y creo que todo el mundo está de acuerdo, que los funcionarios públicos ganen muy bien, estén muy Ujú. bien pagados, y en el Congreso de la República con mayor razón, porque es un poder del Estado sumamente gravitante en el funcionamiento del sistema democrático y creo que todos debemos aspirar a que nuestros trabajadores del Congreso ganen buenos sueldos, pero deben ganarlo como consecuencia de Claro. Tiene que haber una meritocracia. correlación entre su preparación y su desempeño y el sueldo que ganan, ¿no? Así es. Entonces, si no hay eso, hay un desfase. Y esa, como siempre he sostenido, malas decisiones administrativas generan crisis de legitimidad del Parlamento, lamentablemente, porque en el Parlamento los que manejan la administración del Congreso son los funcionarios políticos que son los congresistas, a través de la mesa directiva. Entonces, eso de ahí, por eso cuando hemos hablado de reformas, hemos procurado que se separe al funcionario, al congresista, que es un funcionario público, del manejo del día a día del Congreso, y que eso sea responsable de un gerente general top que maneje la administración del Congreso y que obviamente provea de los recursos materiales y humanos, ¿no? Materiales y humanos para un mejor desempeño de la función, ¿no? E inclusive hay propuestas de que cada vez los congresistas tengan menos trabajadores de confianza, que más bien hay un staff permanente de profesionales de alto nivel De planta. que, que planta, que ingresen por concurso público, que sean sometidos a evaluaciones de desempeño, que sean capacitados, etcétera, para que le den el soporte técnico al congresista. Y obviamente, como todo funcionario político, necesita en su entorno Ujú. este, personal de Pero no confianza, tantos, no tantos, pues, pero, ¿no? pero el mínimo, y Además, más aún, eso les ha permitido, eso les ha permitido también que suceda esto de los mochasueldos, ¿no? Que tienen tanto personal a su cargo que les dicen, si no me das una parte de tu sueldo, te vas del Congreso y yo pongo a otro. Entonces tienen esa liberalidad, ¿no? claro, además, lo que hay que tener en claro, que también, claro, es que de acuerdo a las normas ahora actuales, a esos personales de confianza se les debe exigir requisitos también, igual como si fueras un personal del servicio parlamentario, tienen que tener los mismos requisitos. Porque el hecho de ser personal de confianza no significa que te exoneren de los requisitos de perfiles, de capacitación, de trayectoria profesional. No, es el mismo. Solamente que te diferencia que tú eres una persona que permanece en cargo
en función a la confianza que te deposite el funcionario público que te designa, ¿no? Pero no estás exento de cumplir los requisitos. Entonces, la idea es disminuir eso y que se exijan los mismos requisitos, porque lamentablemente en el Congreso, el reglamento interno de trabajo, que es la norma que establece los perfiles para los cargos, al último se flexibiliza Ujú. y se exonera de requisitos a los funcionarios para ingresar a los cargos en la administración, producto de necesidades políticas del momento. Muchas veces, y todos sabemos, que se exoneró de ciertos requisitos para que poder contratar a expresidentes del Congreso o excongresistas en la estructura administrativa del Congreso. Inclusive ha habido intentos de que a los expresidentes del Congreso, independientemente de sus calificaciones, cuando se los contraten en el Congreso, tengan un determinado nivel remunerativo. ¿Recuerdas? Entonces, ese tipo de cosas de flexibilizaciones son mal percibidas por la opinión pública y lo ven como un privilegio que aleja al Parlamento de la población. Ujú. Bueno, totalmente de acuerdo contigo. Además, creo que esta sentencia y esta puerta abierta que le ha dejado al Congreso para nombrar personal sin concurso público y sin ningún tipo de meritocracia va también a influir en la percepción que tiene la población, en la percepción negativa que tiene la percepción ya del Congreso de la República. Están en 6%, me parece, de aprobación según la última encuesta del IEP y parece que eso va a ir empeorando. Parece que quieren llegar al 0%, ¿no? Y bueno, es una norma que atenta claramente contra la meritocracia, además en una institución tan importante como el Congreso de la República. Muchísimas gracias, Rodolfo, por la entrevista. Gracias, Daniel, y saludos a los que nos siguen. Muchas gracias a ti y gracias a todos los que nos han visto en esta Alerta Congreso. Hasta la próxima.